Ahí estamos. Bien, entonces el tema de punto de equilibrio es una herramienta muy importante en materia administrativa y en materia de contabilidad de costos, ¿verdad? En temas de contabilidad administrativa, porque nos ayuda a planificar las utilidades o nos ayuda a estimar cuáles son los requerimientos, cuáles son los requerimientos, que valga la redundancia, que se requieren para llevar a cabo un negocio, un proyecto. A pesar de que ciertamente sencillo y fácil, todo lo que son los conceptos, es importante pues dominarlos, ¿verdad? Para sacarle el máximo provecho a esta herramienta cuando estemos de frente a situaciones reales en las empresas. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con un tema general que se llama costo, volumen, utilidad, donde efectivamente determinamos unos costos, ¿verdad? Establecemos los volúmenes de producción o de ventas y a partir de ello determinamos las utilidades. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de producto que tengamos, que competimos por precio, eh, el, la ganancia unitaria de los artículos va a variar. Si es un artículo de venta muy masiva, que se vende en grandes cantidades, normalmente el margen es bajito, ¿verdad? Porque puede ser que haya una competencia alta, qué sé yo, el arroz, el azúcar. Entonces, como se vende en tanta cantidad, el margen es poquito. En cambio, hay otros donde el margen es más amplio. ¿En función de qué? En función de un precio asociado al tipo de producto. Por ejemplo, vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, computadoras, repuestos, o sea, cosas que son de un valor más alto, pues que rotan menos, entonces se requiere que tengan un margen de ganancia mayor que nos cubra justamente esos días de más que tarda dicho bien en salir del inventario, ¿verdad? Que nos va a generar costos por por la administración de esos inventarios y demás. Entonces se apunta a utilidades más altas para poder eh, compensar todos esos días que va a estar ese inventario de más en nuestro control o en nuestro poder. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, volviendo al temita del punto de equilibrio, ¿verdad? Resumimos que es una herramienta que nos va a ayudar para la toma de decisiones y la evaluación, ¿verdad? De situaciones que nos permitan establecer la rentabilidad o no de un negocio. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar por acá. Punto de equilibrio. Y entramos en las definiciones, ¿ok? Dice que el punto de equilibrio en términos de contabilidad de costos es el punto de actividad, o sea, volumen de ventas, donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. ¿Cuáles son los costos totales? Bueno, para resumirlo, están los costos fijos y los costos variables. ¿Quién me ayuda a definir qué es un costo fijo? Ya que recién hicimos la evaluación para ver, hacer un repasito. Entonces, ¿qué es un costo fijo? ¿Qué sería un costo fijo, jóvenes? Es aquel que se paga a mes sin que varíe el monto. El monto puede variar poquito. Lo que más se define es que es constante, ¿verdad? Constante. O sea, que el costo no va a depender de si hay o no ventas, si hay o no producción, ¿verdad? Es un costo que está fijo porque fijo no significa que sea el mismo monto, sino que se consuma o no producción o se haga producción
siempre se va a incurrir en ese tipo de costo, ¿verdad? Pero sí, por ahí va la cosa. ¿Y un costo variable qué es, jóvenes? Profe, no es uno que va a depender, depende de la producción. Ajá, es un costo que se incrementa, ¿verdad? Depende de la producción o depende de las ventas, depende de los ingresos. Habíamos dicho que, por ejemplo, un hotel, ahora que recién pasó la Semana Santa, seguramente como estaban más llenos, se consumía más electricidad, ¿verdad? Se consumía más agua porque había más personas, entonces es un costo variable, más se gastaba más en comida, más en bebidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si fuera una fábrica de zapatos, entre más zapatos se produzcan, más se ocupa cuero, más se ocupa suelas, ¿verdad? Más se ocupa cordones, forros, cajas para guardarlos, etcétera, ¿verdad? Pero igual se venda o no se vendan los zapatos, hay que pagar el alquiler, hay que pagar mantenimiento, los equipos se deprecian por línea recta, ¿verdad? Que esa era otra de las dudas. La depreciación es fija cuando es por línea recta y cuando es variable, si se indica claramente que por ejemplo, un camión o un bus se deprecia por kilómetro recorrido, un avión que se deprecie por horas vuelo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se indica un parámetro de depreciación unitario, entonces el gasto por depreciación se convierte en variable, ¿verdad? Pero tiene que quedar indicado claramente. Muy bien. Entonces decimos que el punto de equilibrio es cuando las ventas son iguales a los costos, ¿verdad? Cuando las ventas son iguales a los costos. Ahí tenemos entonces lo que se denomina, ¿verdad? Lo que se denomina punto de equilibrio. Entonces, hallar ese punto de equilibrio es justamente hallar el número de unidades a vender de modo que se cumpla con lo anterior. Y pregunto, ¿cómo se hará entonces cuando tengo varios productos? ¿Se podrá sacar un punto de equilibrio si yo vendo diferentes cosas? Porque cuando yo les decía en el ejemplito que vimos de punto de equilibrio, lo hicimos con un ejemplo de que solo se tenía un producto, ¿cierto? Entonces, si solo se tiene un producto, pues es muy fácil, pero no todas las empresas o la mayoría de las empresas no venden solo un producto, ahora venden varias cosas, bueno, igual. Entonces hay metodología para calcular el punto de equilibrio cuando yo vendo varios productos. Imagínense ustedes que yo sea Walmart, ¿verdad? Que yo sea Walmart. Entonces, imagínense cómo calculo yo el punto de equilibrio con ese montón de productos que tiene Walmart, ¿verdad? Si hay una forma por lo menos de calcularlo en términos de ventas. Y también si ya los sistemas informáticos son tan avanzados que uno podría establecer algún tipo de programa, alguna rutina para que me calcule el punto de equilibrio eh, sin importar, ¿verdad? La cantidad de unidades que yo maneje. Entonces, es importante saber que el punto de equilibrio no funciona tanto para empresas con poquitos productos como para empresas con muchos productos y también nos sirve para empresas de servicios, ¿verdad? Este, perfectamente se puede calcular punto de equilibrio eh, para entidades que son prestatarios de servicios. ¿Ven? Ok. Entonces, la herramienta del punto de equilibrio nos sirve para muchísimas alternativas de aplicación. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando analizamos punto de equilibrio, ¿verdad? Es hallar un punto donde dicha información, ¿verdad? Nos sirva para la toma de decisiones. O sea, es importantísimo entender que el tema de punto de equilibrio es para toma de decisiones. Fundamentalmente. Y ustedes van a ser administradores o se están formando como administradores para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, vamos a ver los pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio. Y aquí tenemos una gráfica,
¿Ok? Entonces, en primer lugar, tenemos que definir cuáles son nuestros costos. Lo usual es considerar como los costos a todos los desembolsos, incluyendo gastos de administración, de ventas, pero sin incluir los gastos financieros ni los impuestos, ¿verdad? Porque ese es el método de los costos totales. A mí sí me gusta hacerlo a partir de esa modalidad de no incluir los gastos financieros y los impuestos, pero ¿Con después qué? tiene el micrófono abierto algún compañero. Ya estoy, ahora, voy. Ya se fue Iván, bueno. Compañero, alguien que le avise que tiene el micrófono abierto, porfa. Eso es señal de que no estamos en la clase. Ok, listo. Entonces, en primer lugar, les decía que hay que conocer cuáles son los gastos generales y sobre todo dividirlos en costos fijos y costos variables, ¿verdad? Entonces tenemos este grafiquillo acá. Resulta entonces que partimos de los ingresos desde cero. Esta raya roja que les estoy marcando acá con el puntero son los ingresos totales, ¿ok? Tenemos una línea recta o casi recta de lo que son los costos fijos, o sea, los costos que hay que pagar, tengamos o no tengamos ingresos. Y después tenemos una línea verde, ¿verdad? Que tiene que ver con los costos variables. Entonces vean que al igual que los ingresos arrancan desde cero y dependiendo del margen de contribución, o sea, la ganancia bruta, tenemos cómo estas dos líneas se van separando. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con estas ganancias brutas que estarían ubicadas entre la línea verde y la línea roja, podamos cubrir este espacio entre los costos fijos y la línea base. ¿Ok? Entonces vean que gráficamente, si yo sumo los costos totales, que sería a partir de los gastos fijos, le empiezo a sumar los variables, ¿ok? Llega un punto en que se cortan las líneas. Ese es el punto de equilibrio, ¿verdad? Donde, donde los costos totales y los ingresos totales se cortan acá y estamos en cero, ¿verdad? Entonces, la separación entre los costos totales y los ingresos antes del punto de equilibrio son pérdidas, ¿ok? Vean que los costos totales serían mayores a los ingresos. Después del punto de equilibrio, ese espacio que se da entre los ingresos totales y los costos totales constituirían la ganancia. O sea, a partir de este punto ganamos, antes de este punto perdemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Si gustan me ponen dedillos para arriba. Ok, voy a dejar un toquecito compartir a ver si me sale. Listo, aquí me sale ya la página de ustedes, ¿ok? Y vamos a volver a compartir un segundito acá. Ok, permítanme un segundito porque se me cerró la pantalla. Muy bien, entonces les agradezco ahí que cuando yo les solicite que me presenten dedillo arriba, porque es importante que quede también hasta en el video queda eso. Ok, muy bien. Muy bien. Aquí tenemos el gráfico nuevamente, donde tenemos que identificar los costos variables. De nuevo, para repasar, los costos variables son la rayita verde, ¿ok? Y los costos fijos, ¿cuáles serían? La rayita esta como color marrón. Y tenemos por ahí la suma total de los ingresos y la suma total de los costos. Y de nuevo, donde estos se cortan, ¿verdad? Donde estos se cortan es el punto, aquí se lo voy a marcar. ¿Ok? Es el punto donde no se gana ni se pierde. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiendo. Determinamos el costo variable unitario, ¿verdad? Que es dividir el costo variable total entre las unidades y podemos dividir, ¿verdad? También esos costos variables totales entre las unidades producidas y vendidas. Ahí son dos puntos diferentes, ¿verdad?
Una cosa son las unidades producidas y otra cosa son las unidades vendidas. El punto de equilibrio se calcula en base a las unidades vendidas. ¿Ok? Entonces ven aquí a la española, como dice coste, ¿verdad? Para que no se sorprendan, si en mucha literatura les va a parecer así. Tenemos lo que son los costos fijos, ¿verdad? Y aquí está el variable que se le suma a los costos fijos. Vean, arrancan acá, ya no arrancan de cero, el cero estaría como por aquí. Y entonces estos costos variables más los costos fijos serían los costos totales. Tenemos una fórmula muy simple, ¿verdad? Demasiado simple para calcular el punto de equilibrio en unidades, que es tomar los costos fijos, dividirlos entre el precio, entre el ingreso, menos el costo variable. Ahora, vean que la fórmula es tremendamente simple. El tema es que los datos que le metemos a esa fórmula, ¿verdad? Tienen que ser datos muy exactos. ¿Ok? Tienen que ser datos muy exactos porque si no, ¿verdad? Porque si no, ¿qué ocurre? Calculamos algo, sí, lo vamos a calcular, de fijo que sí, pero calculamos algo que, ¿cómo se llama? Va a salir mal, porque si no tenemos un buen insumo, una buena cuantificación de los componentes, nos va a dar cualquier cosa menos un punto de equilibrio correcto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya calculamos el punto de equilibrio, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. Dice que para este caso tenemos ventas, ¿verdad? De 62.5, o sea, 62.5 pueden ser 62.5 toneladas, una cosa así, ¿verdad? Que las vendemos a 20.000. Esas toneladas de azúcar, de arroz, de lo que sea, de frijoles, nos cuestan 12.000 cada una. Entonces, la venta total va a ser 1.250.000, el costo variable va a ser 750. Resulta que la utilidad bruta es de 500.000 y los costos fijos también son de 500.000, ¿verdad? Esa es información que se brinda. De modo que la utilidad nos da cero. ¿Ok? Entonces, eso es el punto de equilibrio, por eso lo tenemos que probar. ¿Ok? Cuando se haya ese punto de equilibrio, entonces hacemos esto anterior, que es comprobarlo mediante un estadito de resultados pequeñito y simple. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver acá. Una empresa dedicada a la comercialización de camisas las vende a $40 cada una. El costo de cada camisa es 24. Se paga una comisión de ventas de $2 por cada camisa que se vende. Entonces, esto es un costo variable, esta comisión, porque entre más camisas vendo, más comisión debo pagar. Los 24 son el costo propiamente de la camisa. O sea que si yo sumo 24 más 2, casi siempre da 26, ¿verdad? 26 sería el costo variable total. Y tengo gastos por mes, digámoslo así, de $3.500 entre alquiler, salarios, mantenimiento, seguros, etc. ¿Cuál es el punto de equilibrio de venta en unidades y en dólares? ¿A cuándo ascienden las utilidades si yo vendo 800 camisas? ¿Verdad? Entonces, tengo el precio de 40, costo variable, como les decía, 24 más 2, 26, y costos fijos de 3.500. Simplemente sustituimos. Y decimos que el punto de equilibrio en unidades son 250. O sea, si yo le pongo aquí arriba, tendría que ponerle así 3.500 y ya lo vamos a hacer en Excel. 3.500 entre 40 menos 26 da 14. Entonces, si alguno tiene por ahí la calculadora a mano para que me haga esa operación, 3.500 entre 14, a ver si es cierto, que da 250. ¿Quién me lo hace, por favor? Sí, profe, 250. Sí, profe. Ok, tengo que vender 250 camisas
para no perder ni ganar. Entonces ya en esa tienda, ¿verdad? Si fuera una tienda, tengo que vender 250 camisas por mes para salir tablas. Si vendo menos de eso, voy a perder. Si vendo más de eso, voy a ganar. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico 250? ¿Cuántos que vendo cada camisa? A 40. Entonces, la venta en unidades son 250 o punto de equilibrio en unidades. Y el punto de equilibrio en dinero sería 10.000, ¿verdad? O sea, tendría que vender yo $10.000 para salir tablas. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿verdad? 10.000 son las ventas. 6.500 el costo variable, ¿verdad? Que sería 250 camisas por 26 y el costo fijo que no cambia. Entonces, 10.000 menos 6.500 me da 3.500 de margen bruto, ¿ok? 3.500 menos 3.500 de gasto fijo, ahí está probado que ese es el punto de equilibrio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si yo vendo 800 camisas? 800 por 40 me da 32.000. 800 por 26 me da 20.800 menos los costos fijos. O sea, si yo vendo 800 camisas, me voy a ganar 7.700. ¿Ven? Pues es como un análisis muy simple. Entonces, aquí, hasta aquí estamos viendo un poquito lo que son los conceptos generales iniciales del punto de equilibrio. Por supuesto que va a ser muy, muy importante que ustedes repasen lo que es las lecturitas que yo les mandé. Esta es la parte teórica. Ahí les pongo, vean. Ahí les doy el consejo de lo que tienen que hacer si no entendieron. Pero mentira, ¿verdad? Lógicamente, ahí está el material que yo les pasé. ¿Ok? ¿Cómo Profe, vamos hasta? Hola. ¿usted va a poner esa presentación en el aula? ¿O Ah, sí, la... sí, yo se las envío, claro, también. O Gracias. la voy a subir aquí al chat de una. Aquí es volcando y capando de una vez. Ok, vamos a salir y descartamos. Ok, vamos a ver. Ya ahí nos estamos viendo, ¿verdad? Voy a cerrarla y se las paso al chat de una vez para que por favor las descarguen. Muy bien. Pues regálenme un segundito. Vamos a hacer una pausa acá. Muy bien. Entonces tenemos por acá para desarrollar desde cero, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero que nada, una empresa que haga solo un producto, ¿verdad? Entonces, digamos, Panadería La Delicia, ¿ok? Vende pan tipo baguette, ¿verdad? Vende pan tipo baguette. Esa es toda su venta, ¿ok? El precio de venta, el precio de decir precio de venta es redundante, pero no importa para fines del ejemplo. Ok, lo voy a hacer más grandecito por si alguien lo está viendo en un dispositivo pequeño. Muy bien, entonces digamos que cada bollito de pan, ¿verdad? Cada pan baguette se vende en 350. Los costos variables que ya son mano de obra, gastos indirectos de fábrica, ¿verdad? La materia prima. Ok, costos variables. Dice que a 180 colones cada bollito de pan que produzca. Dentro de los costos fijos, ¿verdad? Costos fijos. Tenemos, por ejemplo, el alquiler del local. Pongámosle que sale en 1.000.000 de colones al mes, ¿verdad? Vamos a hacerlo en coloncillos. 1.000.000 de colones al mes, ¿ok? Pongámosle mantenimiento del equipo, 250.000. Pongámosle, qué sé yo, dentro de salarios, pongamos salarios que son Es fijos, contabilidad. ¿verdad? 300.000, ¿ok? Pongámosle la depreciación del equipo, pongámosle 100.000, pongámosle patentes,
80,000 por mes. Pongámosle que más seguros. 50,000 por mes. Y pongámosle así suministros, ¿verdad? O pongámosle servicios públicos, la parte fija, ¿verdad? Lo demás está en lo variable. O sea, las tarifas básicas, ¿verdad? Que no cambian. Pongámosle 85,000. Esos son números inventados, ¿verdad? Eso no importa. Entonces, el total de costos fijos, ¿verdad? Anda por el orden de 1,865,000. Muy bien. Total de costos fijos, 1,865,000. Entonces, como ya tenemos el precio de venta y el costo variable, la diferencia es lo que se llama margen de contribución o utilidad bruta o margen bruto, que sería 170. O sea, cada bollito de pan que yo venda me genera una ganancia bruta de 170 colones, ¿ok? Muy bien. Vamos a quitar las líneas. Ahí vamos bien. Ok. Entonces, qué fácil es esto. Dice, bueno, la fórmula es costo fijo entre el margen de contribución, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? Costo fijo entre el margen de contribución. Esa es la fórmula. Entonces, el costo fijo es 1,865,000 y el margen es 170. ¿Cuántas unidades? Entonces sería punto de equilibrio en unidades. O sea, ¿cuántos bollos de pan tengo que vender? Simplemente divido el monto del costo fijo entre el margen de contribución y obsérvese que no me salen unidades exactas, ¿verdad? Y no tienen por qué. O sea, tengo que vender 10,970 bollos de pan y un pedazo. No, no, ¿verdad? Esto es solamente para fines de punto de equilibrio. Yo lo puedo redondear a 10,971, ¿verdad? Lo puedo redondear ahí para facilidad, pero entonces ahora hacemos la pruebilla y verán que es lo mismo atrás que en la espalda. Ok, entonces, si yo quiero hacer la prueba, digo ventas totales, ¿cuáles serían? 10,970. Podemos usarlo en el Excel y así para que nos dé exacto, ¿verdad? Si no lo redondeamos, no importa. 10,970,59 a 350. Costo variable. Costo variable. 10,970,59 por 180. Y el margen, ¿verdad? Que tendríamos ahí es la diferencia. O sea, me gano 1,865,000, ¿ve? ¿Cuánto me da el costo fijo? El costo fijo dice que es 1,865,000 y entonces el resultado me da 0. O sea que sí, efectivamente, si yo vendo ya 10,971 unidades, ya empiezo a tener ganancia. Hagámoslo así redondeadillo para que se nos facilite un poquito. Entonces yo digo, bueno, 350 cada bollillo de pan por 10,971. Ah, pues no los puedo vender en pedacillos. 180 que me cuesta cada uno por 10,971. Copiamos la fórmula. Jalamos el costo fijo. Y ahí ven, 70 pesillos de ganancia. O sea, apenas es, ¿cómo se llama? El redondeo es lo que nos da eso. Ok, entonces si ustedes lo redondean un poquito, ya para arriba o para abajo, no hay problema, no va a estar malo el ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué me dicen ustedes? A ver si levantan el dedillo. A ver. Profe, Hola. ¿podría volver a explicar la última partecilla? Es que mi internet no es muy bueno y medio se pegó. Acá, ¿no? Ah, sí, esa parte. Ok, aquí lo que hicimos fue multiplicar no por 10,970,59, sino que lo redondeamos. Entonces multiplicamos los 350 por 10,971
multiplicamos los 180 por 10.971, nos da 1974,780. Le restamos los costos fijos y nos da una ganancia, ¿verdad? Nos da un margen de 1.865,70 porque redondeamos hacia arriba. Los costos fijos son 1.865.000 y tenemos una ganancia de 70. O sea, para los efectos lo que hicimos fue redondear. Pues les decía que si ustedes redondean hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? No hay problema por eso, no vamos a ponernos a pesetear, ¿verdad? Entonces, cuando son unidades, normalmente uno redondea porque no vende las unidades por pedacillos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ya sabemos que a partir de 10.970 unidades empezaríamos a tener o podemos empezar a tener ganancia. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si cambian las condiciones y nos dicen, bueno, hay un incremento en los costos variables, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora nos pasa a valer 185. ¿Ok? O sea, quiere decir que se nos incrementó el costo. Por lo tanto, nuestro margen bajó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al punto de equilibrio si el margen de contribución baja? O sea, si la ganancia unitaria bruta baja. ¿Qué le pasa a las unidades de punto de equilibrio? ¿Aumentan o disminuyen? O sea, ¿tengo que vender más o tengo que vender menos para cubrir esa variación? Usando la lógica un poquito. ¿Qué Tiene que pasa? vender más. Tiene que vender más, ¿cierto? Porque su margen se bajó. Entonces, y digamos que los costos fijos se mantienen igualitos. ¿Ok? Los costos fijos se mantienen igualitos. Entonces, si yo divido ese costo fijo entre ese nuevo margen y aplico acá, ahora resulta que entonces debo vender para cubrir esa variación 11.303 unidades. O sea, vean que un cambio de 5 colones en el costo variable me obliga a vender 333 bollos de pan más. ¿Lo ven? Vean qué sensible. Con solo 5 colones que me baje mi ganancia, o sea, cada 5 colones por unidad que yo venda, que me baje la ganancia, tengo que vender al mes 332 unidades más. O sea, si dividimos esos 332 entre el monto inicial, quiere decir que un incremento de 5 colones en el costo variable me obliga a vender 3% más para poder cubrirlo, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto es esos 5 colones? Resulta que 5 entre 170 es como que mi ganancia se hubiera disminuido 2,9%. Entonces, se saca un índice de correlación donde dice 2,9% de incremento en el costo me obliga a que mis ventas crezcan un 3%. ¿Ven? Eso se llama correlación. Entonces uno puede sacar hasta por un colón, ¿verdad? Por un colón, ¿cuál sería la correlación, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, podemos dividir ese incremento o esa disminución en la ganancia entre el aumento que tengo que hacer en las ventas y ahí está, ¿verdad? El índice de correlación. ¿Ok? Hay un índice de correlación del 97% entre cada colón que yo pierda versus lo que tengo que aumentar en ventas. O sea, casi que por cada 97 centavos que me aumente el costo, yo tengo que aumentar, ¿verdad? En un colón o en una unidad mis ventas. Esos son los datos para las tomas de decisiones, porque uno dice, ah, qué fácil, nada más aumentar 3% las ventas. Pero ¿qué pasa si la empresa no tiene la capacidad, no tiene los equipos, no tiene la maquinaria? O sea, sencillamente no puede hacer ese incremento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo mantengo
estas opciones, ¿ok? Siempre estoy ganando 165 por unidad, pero ¿qué pasa si hay un cambio en los costos fijos? Qué sé yo, que aquí se me aumente en un 2%, digamos, los gastos fijos. Todos los gastos fijos me aumentan en 2%. ¿Qué le pasa al punto de equilibrio si se mantiene el margen de contribución, pero aumentan los gastos fijos? Esas son preguntas de evaluación, ¿verdad? Son preguntas para evaluación. ¿Ok? ¿Qué pasa si se mantiene el margen, pero me sube el costo fijo? ¿Qué le pasa a las unidades de punto de equilibrio? ¿Aumentan o disminuyen? A ver, ¿qué le pasa al punto de equilibrio? Usemos un poquito la cabecita y pensemos. Esas respuestas tienen que ser inmediatas. O sea, si yo sigo con el margen de contribución igual y me suben los costos fijos, están sentados en una reunión ahí con clientes, con sus proveedores, con sus jefes, y le preguntan, fulanito, ¿qué pasa si mantengo el margen de ganancia, pero me sube el gasto fijo? ¿Tengo que vender más o tengo que vender menos? Tienen que responder de inmediato, si no, hasta luego, ¿ah? En la vida, en la realidad, digamos, de una empresa. En la realidad de la universidad, si no contestan, la tienen mala. Pero en la realidad empresarial, ¿qué pasa? A ver, ¿el punto de equilibrio aumenta o disminuye, por favor? Aumento. Aumenta, ¿verdad? Me veo más obligado. Entonces, en lugar de producir 11.303 unidades, ahora tengo que vender 11.529. ¿Y lo quieren probar? 11.529 por precio de venta, 11.529 por costo variable, nos da un margen bruto. Le quitamos los gastos fijos y quedamos tablas. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa si logro reducir los costos variables a 175 y logro reducir los costos 3%? Entonces lo multiplico por 0.97. ¿Qué pasa si aumenta mi margen de contribución y disminuyen mis gastos fijos? ¿Mi punto de equilibrio aumenta o disminuye? No aumentaría igual porque siempre algo está aumentando en uno de los dos. Aquí estoy ganando más por unidad y los gastos fijos disminuyen, entonces tengo que vender más Ah, unidades o tengo que vender menos. creo que serían menos. ¿Usted cree o está segura? Usted no puede contestar sí a un cliente. Bueno, menos. Costos fijos entre el margen de ganancia dice que debo vender menos, ¿verdad? Y vean, vendo eso por precio de venta, estas unidades por los costos variables, eso me da un margen de ganancia de 1.845.31. Los costos fijos son esos y ahí tengo el costo en cero, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Queda claro? Levantan dedillos para ver quiénes están en clase y quiénes están en WhatsApp.
Digo yo, ¿verdad? O sea, vamos bien ahí verbalmente, que me digan sí, señor, no, señor. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Vamos quedando Todo claritos. correcto, Manu. Ah, sí, claro. Heredianos, hay heredianos en el grupo. Qué tristeza, ah. Bueno, Pero muy ¿qué bien. quiere hacer de Heredia legalmente? No, hombre, está loco. Vergüenza nacional, pero bueno. Ok, entonces ahí les va quedando esta de la panadería para que vean que es sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar, qué sé yo, que diga, bueno, yo quiero tener 500.000 de ganancia, ¿ok? Yo quiero tener 500.000 de ganancia con estos números. Vamos a respetar estos números y vamos a respetar estos mismos costos fijos, pero ya no me conformo con decir, quiero saber cuál es el punto de equilibrio, sino que yo quiero decir, bueno, me quiero ganar 500.000 colones. Entonces vean qué fácil. Yo digo, costos fijos más, ¿cuánto me quiero ganar? 500. Lo meto a mano. Y el margen de contribución es 175. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que vender para ganarme 500.000? Debo vender 13.400 unidades. Ok, vamos a usarlo así, 13.401 redondeado. Ahí no nos va a dar exacto los 500, pero no importa, ya les dije que eso no importa. Entonces multiplicamos 13.401 por el precio de venta, 13.401 por el costo variable. Eso nos va a dar una ganancia, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos? No son 2.345.000, los costos fijos son 1.845.000. Entonces, perdón, esto va aquí, 1.845.000 es el costo fijo. ¿Y cuánto nos da? Ahí está la utilidad, 500. O sea, está redondeado, no vamos a pelear por, ¿cómo se llama? No vamos a pelear por 64 pesos, 56 pesos. Espérese para ver. Aquí tienen que ir. Ahí está, 56 coloncillos. Ven, si usamos el dato exacto, esto por 350, esto por 350, 175, perdón, nos da los 500 exactos. Ven, es un tema de redondeo, así que no vamos a pelear por eso. Entonces, ven, ya les indiqué, si yo quiero tener una ganancia, entonces, le pongo, le sumo a la fórmula el costo más esa ganancia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con otro caso. ¿Qué ocurre si yo quiero ver después de acá, ¿verdad? Los impuestos. ¿Ok? Y ahora sí, resultado después de impuestos. Vamos a hacer la prueba a ver cómo se haría. ¿Ok? Pues yo no lo sé. Vamos a ver cómo lo haríamos. Ok, aquí tenemos que decir que la tasa de impuestos sea un 30%. Pongámoslo por ahí. Entonces, si a esos 500 de ganancia le quiero quitar 30%, ¿verdad? Entonces aquí lo que me queda es 350, no son los 500 que yo me quería ganar, ¿ven? Hay que considerar los impuestos y los gastos financieros y bla, bla, bla. ¿Cómo lo hago entonces? Vean, vamos a coger los datos del primero para ir variando, ¿ok? Ahí, no importa. Vamos a agarrar estos datos, sumamos por acá y copiamos.
Muy bien. 1.865.000. Ahora resulta que yo me quiero ganar 500.000 después de impuestos. O sea, yo quiero que me queden libres los 500.000 después de impuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cuánto es el impuesto? 30%. Entonces, tenemos que restarle al 100% ese 30. Entonces, 100 menos 30, así rápidamente, ¿quién me lo contesta? 100 menos 30. 70. ¿Cuánto? 70. 70. Está volando. Sin calculadora ni nada lo hizo. Casi, casi. ¿Qué manera? Bueno, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Es pura álgebra esto, ¿verdad? ¿Qué iría arriba? Ya no solo los costos fijos, ¿verdad? Sino sería como que una combinación, que sería costos fijos más la ganancia, pero esa ganancia dividida entre 1 menos la tasa de impuesto. ¿Ok? ¿Cierto? Entre 1, y esto lo vamos a poner entre paréntesis así. ¿Ok? Y esto entre paréntesis también ahí para que nos ayude con la sintaxis, ¿verdad? De la formulita. Vamos salvando. Entonces dice que son los gastos fijos, ¿verdad? Vamos a los paréntesis, no importa. Más la ganancia esperada, ¿verdad? Que era 500.000. 500.000 entre 1 menos la tasa de impuestos, o sea, entre 0.7, ¿verdad? Para hacerlo de una vez. Ahí está. Faltan paréntesis. Ahí está. O sea que voy a requerir que el margen de contribución me cubra ese 1.205.079. Entonces el margen de contribución es este de arriba. Y ahí lo tenemos. Hacemos la misma formulilla. O sea que yo para ganarme 500.000 después de impuestos tengo que vender 15.172 unidades. Vamos a usar el número exacto para que nos cierre también exacto. 15.172 por precio de venta. 15.172 por costo variable. Sacamos el margen bruto. A ese margen bruto le quitamos los gastos fijos y nos da la ganancia antes de impuestos. Esa ganancia antes de impuestos por el 30%. Vamos a ver. Nos dice que es 214.285. La ganancia antes de impuestos menos el impuesto. Ahí están los 500.000. ¿Lo vieron? Ven que es cuestión de ordenar bien la formulita nada más. Si no es una fórmula compleja o sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Muy enredado? ¿Muy fácil? Así, sinceramente, con la manita en el corazón. De repasar, de leer. Enredado. Regalado. Va a ser necesario que revise la lecturita. Enredado, regalado, no, no. Enredado. No, hombre. Enredado está el conflicto palestino-israelí. Eso sí es algo enredado. Esto no, esto es un juego de niños para ustedes, un pastelito. Eso es como lo que se comió el Pachuca ayer, un pastelito. Entonces, ¿cuál es el secreto, chicos, chicas? Que me agarren este mismo ejercicio y tomen la lectura y lo vayan revisando junto con la lectura, ¿verdad? Que lo vayan revisando junto con la lectura. Ahora, ¿qué pasa si la panadería le fue, pero de lo que se llama bien, ¿verdad? De lo que se llama a cachete explotado. Entonces ya y se empieza a vender más cosas, ¿verdad? Entonces, ahora esa empresa vende pan baguette, vende pan de bollito, ¿verdad? Qué rico el pan de bollito con lactocrema. Vende pan de bollito, vende, digamos, queque seco. ¿Qué más? Hay una panadería. ¿Qué más le ponemos? Hay unos 2 o 3 productillos más. ¿Qué otros productillos le ponemos?
A ver, sugiéranme. Y orejas, cachos. Orejas, cachos, digamos. Qué rico, los cachillos, las orejitas. Uno más ahí, uno más. Cangrejos, ¿o qué? ¿Qué ponemos ahí? Pan pizza. Pan pizza. Qué rico un cafecito, ¿ah? Esto es lo que vende esa empresa. Muy bien. Entonces resulta que tenemos precios de venta, tenemos costos variables, tenemos un margen de contribución, ¿verdad? Muy bien. Entonces el pan baguette lo vendíamos a 350. El pan de bollito, la mano, a 250. El queque seco, digamos que era queque seco completo, ¿verdad? 600. Las orejas, de a 125 las vendemos. Los cachillos también. Y el pan pizza a 150 la piecita. Y le vamos a poner un costo variable ahí cualquiera, ¿verdad? O sea, no nos vamos a complicar, porque ya ustedes saben calcular costos. Bueno, en la prueba no tanto, pero digamos que ya saben. Entonces, ¿cuál fue el último precio que dimos del pan a 170? O el primer precio más bien. A 170. Las manitas, digamos que nos cuesten a 115. Cada queque seco nos cuesta 350 producirlo. Las orejas a 70, los cachos a 65 y el pan de pizza lo producimos a 80. ¿Ok? Entonces, vean que está el margen de contribución unitario, ¿verdad? Margen de contribución unitario. Entonces resulta que ese margen de contribución es así, lo que nos ganamos unitariamente. Vean que no estamos todavía haciendo nada, solamente recaudando la información. Los costos fijos, ¿verdad? Algunos ahí se mantienen, ¿verdad? ¿Cuál era el otro? Ah, carajo, se me fue muy abajo. Y bueno, nos faltaba servicios públicos, total costos fijos. Usemos los mismos, ¿verdad? Porque habíamos dicho que eran fijos, los variables son los que nos aumentan. Digamos que nada de eso cambió. Y ustedes me dirán, oye, profe, pero tal cosa, sí, sí, algunos van a variar, pero recuerden que estamos reconstruyendo un ejemplo. ¿Ok? Ahora sí. ¿Cómo calcularían ustedes si yo les doy esta información? Les digo, sáquenme el punto de equilibrio. Sáquenme el punto de equilibrio para estos productos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se inventarían ustedes? A ver. ¿O cómo lo sacarían? Si yo los llevo a un trabajo y les digo, vean, ustedes van a ganar, este, como administradores de esta panadería, el que gane el puesto se va a echar 2 millones de pesos de salario por mes. Pero para que yo los elija, me tienen que sacar este punto de equilibrio en unidades y en dinero, ¿verdad? Y ustedes van a decir, ay, pero es que solo aprendimos cuando es de un solo producto. Y no, ¿verdad? No podemos perder esa chamba. Y ya dijimos que sí se puede calcular punto de equilibrio cuando hay varios productos, ¿cierto? ¿O no se puede? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo harían? ¿Por ese puesto? ¿Por ese salarillo de 2 millones? Yo sé que no es Este, mucho, pero pues no se sumaría. No se tomarían en cuenta los productos que más se venden, digamos, como para tener por ahí va la algo cosa. realista. Por ahí va la cosa, pero no solo los que más se venden. ¿Qué necesitaría saber yo? O sea, si de todos los productos se vendiera la misma cantidad en unidades, sería muy fácil, ¿cierto? Porque todos venderían, ¿qué? La misma proporción. ¿Sí ven por dónde va la cosa? Entonces, cuando yo tengo varios productos, debo conocer algo que se llama mezcla de productos.
¿A qué le suena la mezcla de productos? ¿Que revolvemos todos en una sola olla? No, no, no. ¿Qué significará la mezcla de productos? ¿A qué le suena a ustedes eso? Mezcla de productos. Al porcentaje de cada producto dentro del total de ventas. ¿Cuál es el total de ventas? 100%. Entonces la empresa de ahí tiene que tener un histórico, ¿verdad? Debe llevar un control y debe decir cuánto es lo que vende en porcentaje. Entonces dice, bueno, el pan baguette del total de las ventas, de la panadería, el pan baguette aporta el 40%. El pan de bollito aporta el 18%. Y aquí hacemos una suma para que nos dé 100. El queque seco aporta un 6%, ¿verdad? No se vende mucho. Las orejas, 12%. Cachos, digamos que 16%. A la gente del barrio les gustan mucho los cachos, ¿verdad? Y pan de pizza es un producto relativamente nuevo que no se está vendiendo mucho, ¿verdad? Entonces, de ahí, o todavía no se está vendiendo lo que yo quisiera. Ahí va. Entonces resulta que yo tengo, ¿verdad? Una mezcla de productos y puedo entonces calcular precio de venta ponderado. O sea, yo puedo sacar un precio de venta promedio ponderado. ¿Sí han escuchado el término promedio ponderado? Eso se usaba en Conta 2 cuando veíamos inventarios, que se llevaban los inventarios por costo promedio ponderado, ¿no lo recuerdan? Hola, hola. ¿Alguien recuerda eso, jóvenes? Del costo promedio ponderado. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, como veo que no lo saben, entonces es importantísimo que busquen cómo se calcula eso para que lo repasen. Aquí les va a quedar, pero bueno. Si calculo un precio de venta ponderado, tengo que calcular un costo de venta ponderado. Y si tengo un costo de venta ponderado, voy a tener un margen de contribución ponderado. ¿Ok? ¿Cómo se saca eso? Véanlo acá. Como ya yo tengo el dato de la mezcla, entonces yo digo precio de venta del pan baguette por lo que aporta a la venta. Costo de venta del pan baguette por su peso en las ventas. Y el margen ponderado son 72. Hago lo mismo para todos los demás. Vamos a ver qué pasa. Entonces, hago la sumatoria y digo el precio unitario ponderado. O sea, ya lo que estoy buscando es un precio para llevar el modelo a si fuera un solo producto. ¿Ven? Lo que estoy haciendo es convirtiendo el modelo a si yo vendiera un solo producto. Y lo sumo acá. O sea, mi precio de venta promedio ponderado, que no es lo mismo que el promedio simple, es 268. Mi costo promedio es 134 y me gano 133 de manera ponderada cuando hago, si yo vendiera un solo producto, que tuviera todos estos nombres, lo tendría que vender a 268 en base a esta mezcla. ¿Por qué no puedo usar el promedio simple? Vean el promedio simple. Me da 266. El promedio simple del margen de contribución me da 141 y el promedio simple de la ganancia me da 125. ¿Ven? Hay una diferencia entre el promedio ponderado y el promedio simple. Si yo utilizo esto para punto de equilibrio, me va a dar distinto. O no me va a dar el punto de equilibrio correcto. Si uso este, sí.
Entonces vean, cuando el punto de equilibrio, perdón, el precio ponderado sería igual como promedio simple y como promedio ponderado, de si vendiera todo igual. ¿Cuántos productos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo dijera más 100% entre 6 y lo sumo todo, 266,67 y 266,67. Solo así el promedio ponderado y el simple me darían lo mismo. Y el costo, ¿lo ven? Pero resulta y sucede que no, que las empresas no venden exactamente lo mismo de todos los productos. Por eso entonces el promedio simple es un sesgo. ¿Ven? Vamos entendiéndonos bien, por favor, me dicen sí o no, o me levantan la manita. ¿Cómo vamos? No los oigo, no los veo. ¿Qué pasa? Bien, profe. Bien, ¿Qué profe. pasa? Que no los escucho. Ok, Bien, ok, bien. Ya logré hacer la ponderación de productos. Vámonos al punto de equilibrio. Los costos fijos no cambian. No cambian, como dice Chibolo. Ok. Bien, vamos a marcarlos así, ponerles colorcillo para que ustedes se orienten bien bonito. Ahora cuando están repasando esto, cuando ustedes están repasando esto, yo voy a estar viendo Yellowstone, ¿verdad? La cuarta temporada, pero me lo merezco. Ok, jovenazos. Entonces, aplico la misma teoría, costos fijos entre margen de contribución. ¿Cuál es el costo fijo? 1.865.000. ¿Cuál es el margen ponderado? 133.10. A la pucha, entonces yo tengo que vender 14.012 unidades. 14.012 unidades tengo que vender, pero ahora sí, ¿cuántas de cada uno? Vamos a ver. Entonces, ventas. 14.012 unidades por el promedio ponderado. ¿Cierto? Costo variable. 14.012 por costo ponderado. Eso nos da un margen de contribución. Ya no escribo todo porque ya no sabemos los conceptos. A la putis. Costo fijo. 1.865.000. Resultado. 0 de ganancia. ¿Qué les parece? ¿Vieron que es igual de fácil? Ahora ustedes lo calcularon y dicen, no, tiene que vender en ventas 3.755.000 y listo, usted sale tablas. Y ahí ya dimos el dato. Y cuando les dice el cliente, pucha, que condenado más vivo usted, qué condenada chiquilla más jugada. Pero viera que muy bien. Ahora, lo que yo necesito saber es cuántos cachos, cuántas pizzas, cuántos panes de bollito tengo que vender. ¿Cierto? ¿Cómo haríamos eso, muchachos y muchachas? Tengo las ventas, tengo el costo variable. ¿Cómo harían ustedes? Y digo, muy bien, muchacho. Bueno, ya casi es suyo el puesto como administrador de costos. Pero necesito que me cuente, ahora sí, este, porque yo tengo que planificar la producción, tengo que planificar las materias primas, la mano de obra, tengo que planificar todo para poder hacer la producción. ¿Cómo harían ustedes para distribuir cuántas unidades debo producir o vender de cada producto? ¿Cómo lo harían? Denme ideas.
Vean, digamos que ahora todos nos vamos a llevar todo este paquete de punto de equilibrio hasta la segunda evaluación, incluyendo un trabajo en clase. El examen va a ser práctico, porque esta vez el examen va a ser presencial, ¿verdad? De acuerdo a la configuración de las clases, nos toca presencial. Entonces el examen va a ser 100% de casos, ¿verdad? 100% de casos. Entonces, si no dominamos la materia, si no dominamos los conceptos, ese examen puede darles algún dolorcillo de cabeza. ¿Cómo hago entonces? Piensen. No nos gusta pensar, muchachos. Con todo respeto se los digo. He notado que no nos gusta pensar y no lo digo por ustedes, el único grupo, sino en general. Nos está costando o no nos está gustando pensar. Queremos que todo nos lo den resuelto para yo después repasarlo robóticamente y ver cómo me va. Y es que así no podemos funcionar en la vida. ¿Cómo distribuirían ustedes las ventas? A ver, se escuchan. Si no, aquí nos quedamos hasta las 9 de la noche esperándonos. Yo no tengo problema. Incluso si quieren, puedo pausar la grabación para que no se vayan a quedar viendo por un rato la pantalla. Ok, entonces efectivamente vamos a tomar la mezcla de productos. Esta es la llave cuando tenemos varios productos, ¿ok? Entonces vamos a jalar acá cuánto es el porcentaje, ¿verdad? Si estamos trabajando con Excel, el porcentaje de mezcla de productos, ¿ok? Hacemos automático para que nos quede más facilito. Entonces, jóvenes, hay que repasar muy bien esto. Vamos a practicar todo lo posible. Porque la evaluación son casos y en la evaluación hay que pensar y pensar y pensar. ¿Ok? Así va a ser. Entonces, para que no se diga que no se habló al respecto, ¿verdad? Entonces, la suma de esto nos tiene que dar 100%, porque esa es la base con la cual estamos trabajando, una base de 100. Muy bien. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que vender de cada una? Pongámosle aquí unidades. Y decimos de las 14.012 unidades por 40%. O sea, tengo que vender 5.604.81. Usémoslo exacto para que no nos dé problema. Entonces le damos F4 acá para que todo nos lo divida o nos saque el porcentaje usando las unidades de punto de equilibrio. Ok, espérese que fije el que no era. Este es el que hay que fijar con F4 y avanzamos hasta aquí. ¿Cuánto nos tiene que dar en unidades? Hagamos la suma. 14.012,02. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo sacamos las ventas? Vamos a ver si nos da. Multiplicamos la cantidad de ventas por el precio de venta del pan baguette. Ahí está. Multiplicamos las unidades o la mezcla en unidades por el precio de venta del pan de bollito. Las unidades de queque seco por el precio de venta del queque seco. Las unidades de orejas por el precio de venta de las orejas. Las unidades de cachos por el precio de venta de los cachos. Las unidades de pizza por el precio de venta de la pizza. Y le damos la suma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si vemos,
esos 3.755.000 son exactamente iguales los del punto de equilibrio en global, ¿verdad? Que sacamos directamente. Aquí se los pongo el mismo colorcillo. Ahí está. Ok. El costo variable, ¿cómo lo sacamos? Unidades de pan baguette por costo variable real. Unidades de pan de bollito, por eso voy paso a paso. Por costo del pan de bollito. Por costo del pan bollito. 840 unidades de queque seco. Por el costo del queque seco. 1.681 orejas. Por costo de las orejas. 2.241 cachos por costo de los cachos. 1.120 pan pizza por el costo del pan pizza. Y lo sumamos y nos da 1.890. 221. 1.890, 221 menos el costo global. Ahí está conciliadito, ¿verdad? Vean qué bonita la contabilidad. Ok. Hacemos el cálculo del margen de contribución, que es ventas menos costo. De una vez lo totalizamos. Hijo de Dios, nos da 1.865.000. Y tenemos que 1.865.000 menos 1.875.000 casi siempre da cero. Si Pitágoras no era un mentiroso. ¿Ok? Costos fijos. A la putis. ¿Cómo distribuimos los costos fijos? Bueno, si no tengo una forma científica donde me dice que los costos fijos se los aplico de alguna forma ya más sistemática, utilizo, perdón, el porcentaje. Costos fijos. Entonces, si las ventas del pan baguette son el 40, se llevan el 40 el costo fijo. En la realidad no es así, ¿verdad? Porque estaría castigando al que más vende, pero no importa. Lo vamos a hacer así para fines del ejemplo. Entonces, siempre va a ser el costo fijo por la tasa de mezcla de productos. Entonces, suma nos tiene que dar 1.865.000 de costos fijos, ¿verdad? Este margen de contribución es el que va en rojito y pongámosle un colorcillo acá del costo fijo para orientarlo, así morado. El morado triunfador, ahí está. Entonces, resultado, ¿cuál sería el resultado? Margen de contribución menos costo fijo. Y entonces vean de lo que nos vamos a empezar a dar cuenta. Nos empezamos a dar cuenta de que hay productos que aún en punto de equilibrio, ¿verdad? Están dando pérdida. Ojo, cuando yo hago la mezcla de productos, ¿verdad? Al distribuir los gastos fijos de acuerdo a la participación en ventas, algunos productos como el pan baguette, el pan de bollito y el queque seco me dan ganancias, ¿verdad? Y para que se equilibren, estos me darían pérdida. Entonces, ¿qué harían ustedes como tomadores de decisiones? Eliminan estos que dan pérdida. Ah, no, ya no vendamos más orejas, ni vendamos pan pizza, ni nada de eso, porque deja pérdida. No, ¿verdad? Si yo anulo eso, dejo de tener estas ganancias marginales. O sea, tengo pérdida por la forma en cómo le meto los gastos fijos, ¿verdad? Por la forma en cómo le meto los gastos fijos, pero tal vez estoy siendo injusto en la forma de meterle los gastos fijos, ¿cierto? Entonces estoy castigando de una manera diferente.
¿Cómo podría yo distribuir los gastos fijos de modo que de todos me queden en equilibrio, todo me dé cero? ¿Cómo tendría que distribuirlos, jóvenes? ¿Cómo se les ocurre? ¿De qué otra forma puedo yo distribuirlos de manera que nos den cero? Vamos a copiar esto acá abajo. Vean qué bonito, como uno puede hacer escenarios. Imagínense que cuando yo estudiaba no había Excel, no había nada de esto, entonces todo era con calculadorilla, ¿verdad? Todo lo teníamos que hacer los compitas con calculadora. ¿Ok? Vamos a jalar las ventas, todo esto está igual, para no complicarnos. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Vean que nos da el efecto cero, pero ¿qué pasa? ¿De qué manera puedo yo hacer una distribución más equitativa? Entonces podríamos decir, bueno, intentemos con el porcentaje del margen de contribución. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto aporta cada producto de margen de contribución. Entonces dividimos margen de contribución entre el margen total. Y nos dice que el pan baguette genera 54% de la ganancia bruta. ¿Ok? Y todo lo vamos a dividir entre la ganancia bruta total. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Y esto lo sumamos. Siempre es importante hacer esas sumatorias para saber que estoy haciendo bien la distribución. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar el costo fijo por el porcentaje de ventas, lo multiplico por el porcentaje de margen? Entonces yo diría, costo fijo, 1.865.000 por lo que aporto a la ganancia total. ¿Ya vieron lo que pasó? ¿Qué pasó aquí con el resultado? El punto de equilibrio me queda en cero, ¿ah? Si lo copiamos, ¿qué irá a pasar? Mire, a ver, otra vez estoy multiplicando por lo que no es. Ahí. Vamos a buscar. Costo fijo es el 61. ¿Ok? Sería costo fijo por ganancia. Este de aquí, ¿verdad? Costo fijo. Vamos a repetirlo. Por peso de la ganancia, que sería la mezcla de ganancia. Vean que la mezcla de ganancia es distinta a la mezcla de ventas. La mezcla de ventas es la de aquí arriba. Mezcla de, pues, mezcla de ventas. ¿Ok? Y este es el porcentaje de margen de contribución. Entonces, una cosa es el peso en las ventas. ¿Por qué? Porque son diferentes precios, ¿verdad? Si todo valiera igual, qué fácil. ¿Ok? Vean, porcentaje de mezcla de ventas. Y si a este gráfico le metemos el porcentaje de margen de contribución, van a ver que son distintos. ¿No ven? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, dijo la filosofía andante. ¿Ok? Entonces, este de acá es el 61, que es el que se repite, la base de costo fijo. Multiplico por aquí, qué perezón, ¿no? En la cero. Esta profe más bueno tienen ustedes. Yo los envidio. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, igual la sumatoria nos da dar punto de equilibrio, pero es más justo hacerlo en función de el porcentaje de contribución variable, ¿ven?
¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Ahora sí estamos a cachete o estamos peor que al comienzo? Díganlo sin vergüenza. Claro, profe. Claro, profe, que estamos peor o mejor. Un poquillo mejor. Vea, yo le voy a decir así, la verdad, profe. Yo por rato me pierdo, entonces tengo que ver la clase otra vez porque estoy mamando. Ah, sí, sí, La sí. verdad. Está bien, está bien. De eso se trata. La gran ventaja es que les queda grabadita. Y yo les paso el archivo. ¿Ok? Bueno, entonces no los quiero atiborrar porque hay casos un poquito más complejos, pero si verán. Voy a parar la grabación hasta aquí.